Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco reorganiza el Sínodo de los Obispos para dar más enfoque a las diócesis. El Papa ha reorganizado el periodo de preparación del Sínodo para obligar a que esté más presente la voz de laicos, sacerdotes y religiosos. El Papa pidió varias veces que se escuche y que escuchar sea un criterio fundamental en la vida de la Iglesia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia sinodal, el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. Por eso, la preparación es más larga y estará dividida en 3 fases. El mecanismo ya se aplicará para el próximo sínodo, que por lo tanto se celebra un año más tarde, en 2023. El Papa inaugurará la primera fase de consultas o fase diocesana, que durará desde octubre de 2021 hasta abril de 2022. Durante estos meses, cada obispo mantendrá consultas con religiosos, sacerdotes y laicos sobre el tema del sínodo. Deben responder a un cuestionario preparado por el Vaticano y enviar los resultados a su conferencia episcopal. La conferencia episcopal enviará al Vaticano una síntesis global y los informes que recibió. Los organizadores del sínodo en Roma también recapitularán las respuestas de la Curia Vaticana, de las facultades de teología y universidades pontificias, de las organizaciones de religiosos y los movimientos de laicos. Con este material prepararán antes de septiembre de 2022 el documento de trabajo del sínodo, que dará una visión completa de la cuestión. Este mecanismo refleja mejor la idea del Papa del sínodo como un camino de todos los cristianos. Ringrazio il documento vostro perché oggi si pensa che fare sinodalità è prendersi per mano e andare in cammino, fare festa con i ragazzi, no? O fare una inchiesta di opinioni, ma cosa si pensa sul sacerdozio delle donne? La maggioranza si fa quello, no? La sinodalità è un cammino ecclesiale che ha un'anima, che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c'è sinodalità e voi avete fatto un bel lavoro per aiutare a questo. Grazie. Con el documento de trabajo comienza la segunda fase del sínodo. Las conferencias episcopales lo debatirán a nivel continental y antes de marzo de 2023 enviarán sus propuestas a Roma. Así se elabora el texto que será debatido durante la tercera fase, que es la principal, y que es la reunión de obispos o sínodo propiamente dicho. Esta se celebrará en Roma en octubre de 2023. La apuesta del Papa Francisco para disminuir las tensiones con China es el nuevo obispo de Hong Kong. Hong Kong llevaba casi 2 años sin obispo, pero el Papa ya ha encontrado uno para esta delicada diócesis. Se trata de Stephen Chow. Tiene 61 años y hasta ahora era superior de los jesuitas en China. Es un nombramiento simbólico, pues Pekín verá en él el tono que Francisco quiere dar a sus relaciones con Pekín. Yo amo Hong Kong. Aquí he nacido y aquí crecí. La primera misión de Stephen Chow es construir unidad entre católicos de Hong Kong. Están divididos entre quienes piden que la Iglesia sea más dura con Pekín para defender su libertad y quienes proponen un perfil bajo. Son católicos tanto Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, como una de las voces más activas contra Pekín, Jimmy Lai. Otra cuestión delicada es la defensa de la libertad religiosa. Unity in plurality. Unidad en la pluralidad. Hay que respetar la pluralidad, que es la realidad. Y todos tenemos que aprender a respetar la pluralidad. Pienso que la libertad religiosa es un derecho básico. Cuando hablaré con el gobierno, espero animarles a no olvidar la importancia de la libertad religiosa. Stephen Chow será ordenado obispo el 4 de diciembre para que los jesuitas tengan tiempo de nombrar un sucesor en su anterior cargo. Mientras tanto, el cardenal John Tong seguirá gobernando la diócesis. Que bajo su gobierno nuestra diócesis sirva a la Iglesia y a la sociedad con sabiduría y amor. Sin duda una misión nada fácil en uno de los lugares actualmente más delicados del planeta, en el que no faltan desafíos ni políticos ni religiosos. Jesuitas piden la liberación del sacerdote encarcelado en India, que tiene síntomas de COVID-19.
El padre Stan Swami lleva más de 6 meses esperando juicio y encarcelado en Mumbai. Ahora, mientras la pandemia sigue asolando a la India, el jesuita presenta síntomas de COVID-19. Al mismo tiempo que se conoce que varios miembros del personal de la prisión en la que se encuentra han contraído el virus. El padre Swami fue uno de los 15 activistas arrestados en octubre de 2020, luego de que la Agencia Nacional de Investigación de la India les acusara de tener vínculos con grupos extremistas. Antes de su detención, grabó este mensaje. We are all aware how Lo que me está pasando es parte de algo más amplio que está ocurriendo en todo el país. Todos sabemos que destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes estudiantiles han sido encarcelados por expresar sus opiniones o haber planteado dudas sobre el poder en India. El sacerdote de 84 años padece Parkinson y tiene problemas de audición, pero la prisión en la que está recluido no cuenta con personal médico profesional. Defensores de derechos humanos han pedido su liberación y jesuitas de todo el mundo le han manifestado su apoyo. Toda la compañía de Jesús está con él, somos solidarios, queremos decir ayudemos a Stan, que ha estado con el pueblo, y al estar con él queremos decir que estamos con la población indígena y los parias. El equipo jurídico del padre Swami solicita su excarcelación por motivos médicos. India sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia con más de 250,000 nuevos casos diarios. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Hoy la iglesia está de fiesta. Un día como hoy nace, la da a luz Jesucristo a través de su Espíritu. Hoy, podríamos decir, celebramos el cumpleaños de la iglesia, porque hoy es Pentecostés, día de gozo, día de fiesta, de alegría, día de regocijo, de bendición para cada uno de los bautizados y para la humanidad entera. Y por eso Jesús dice en este Evangelio, la paz sea con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así los envío yo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. De esta forma, Jesús deja bien claro que es a través de su Espíritu que nosotros alcanzamos la recuperación de la gracia perdida por el pecado. Ese Espíritu Santo que se nos ofrece en el sacramento de la confesión es el que nos, de alguna forma, reivindica, el que nos recupera esa gracia que hemos recibido en el bautismo, porque con el pecado como que la queremos hacer a un lado. Mis queridos hermanos, hoy la iglesia nos invita a confiar en ese Espíritu de Dios, en llenarnos de Él, para arrepentirnos de corazón de todo aquello malo, de todo aquello negativo, de todo aquello que nos separa de Dios. Hoy la iglesia nos invita a que nos amemos, a que ese Espíritu de Dios con todos sus dones nos llene de gozo, de alegría, de regocijo, y que vivamos unidos como una auténtica comunidad de hermanos y hermanas. Y esta es la misión del Espíritu Santo, revelarnos o hacernos entender todo lo que Jesucristo nos ha revelado de sí mismo y de su Padre a través de su palabra. Hoy el Espíritu Santo es el gran protagonista y nos acompañará hasta el final de nuestra vida o hasta el final de los tiempos. Cuando Jesucristo dice, yo siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, justamente lo dice porque a través de su Espíritu Él va a estar siempre junto a nosotros. Y por eso el maligno, el demonio, no podrá hacer nada en contra nuestra, porque Él lo ha vencido. Por eso la efusión del Espíritu Santo que recibimos este día, la efusión del Espíritu Santo que recibimos un día en el bautismo, que ahora la conmemoramos como la celebración del cumpleaños de la iglesia, esa celebración del Espíritu Santo no es otra más que
pedirle que siempre viva en nosotros, porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, ahí está el Hijo y su Padre. Mis queridos hermanos, qué don más hermoso. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para resistir la tentación. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza en los momentos difíciles de la soledad, del abandono, del dolor, de la enfermedad. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para discernir siempre nuestro camino a seguir. El Espíritu Santo es el que nos da la paciencia para que en los momentos de angustia y desesperación nosotros mantengamos esa serenidad. El Espíritu Santo es aquel que nos da lo que nosotros necesitamos para poder ser fiel a Jesucristo, a su Padre, a su palabra, para poder vivir en Él y Él vivir en nosotros. Hoy es la fiesta grande de la iglesia, es tu fiesta, es mi fiesta, es nuestra fiesta. Pero vivámosla con un gozo que se demuestre en nuestra familia, en nuestro ser, en nuestros vecinos, en aquellas personas que no conocen a Cristo. No solamente en aquella camaradería que hay en los grupos, no solamente en esas oraciones infinitas que surgen desde lo más profundo del sentimiento, no, sino en aquella calma, en aquella serenidad, podamos descubrir la grandeza que del hermano que tengo enfrente, poder amarlo, darle un abrazo y decirle gracias por transmitirme a Dios a través de tu presencia. Amados hermanos y hermanas, es la fiesta de la iglesia, es nuestra fiesta, que el Espíritu Santo nos acompañe siempre. Que así sea. Recordemos las actividades de los últimos 7 días del Papa Francisco. La paz, la promoción de la vida y el cuidado de los niños fueron los temas esenciales que dieron vida a los últimos 7 días de actividades del Papa Francisco. El jueves 13 de mayo recibió en audiencia privada a Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, precisamente el país de origen del Santo Padre. Al día siguiente, por la mañana, el pontífice participó del encuentro Estados Generales de la Natalidad, un evento promovido por el Foro de Asociaciones Familiares en Italia con el fin de alertar sobre el drama de la baja cantidad de nacimientos en el país y de sus consecuencias. Para que el futuro sea bueno, debemos ocuparnos de las familias, especialmente de las jóvenes, acosadas por preocupaciones del riesgo de paralizar sus proyectos de vida. Pienso en el desconcierto que provoca la incertidumbre laboral. Pienso en los temores que provocan los costos cada vez menos sostenibles de la crianza de los hijos. Horas después, Francisco se reunió en la Sala Clementina con una delegación de scouts de Francia, a quienes exhortó a convertirse en personas libres y responsables, respetuosas con los demás y con su entorno. Y el sábado por la mañana nuevamente la atención se centró en los niños. El Papa recibió a representantes de la Fundación Italiana Meter, dedicada a la protección y a la sanación de menores agredidos en diversas formas. El Santo Padre agradeció su contundente servicio y alertó específicamente sobre los riesgos de las redes criminales que vinculan a los niños con la pornografía. El abuso sui minori è una sorta di omicidio psicológico. El abuso de menores es una suerte de asesinato psicológico y en muchos casos una anulación de la infancia. Por eso, la protección de los niños contra la explotación sexual es un deber de todos los estados que deben identificar tanto a los traficantes como a los abusadores. El domingo de la Ascensión del Señor, el Papa lo celebró junto a la comunidad de fieles de Myanmar que viven en Roma. Junto a ellos oró por la paz en este país del sudeste asiático que atraviesa una cruenta crisis política y social. La preghiera
La oración nos abre a la confianza en Dios, incluso en los momentos difíciles. Nos ayuda a esperar contra todas las evidencias. Nos sostiene en la batalla cotidiana. No es una fuga, un modo de escapar de los problemas. Al contrario, es la única arma que tenemos para cuidar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que siembran muerte. Luego fue el momento del Regina Coeli. Francisco advirtió con dolor su preocupación por la escalada de violencia en Tierra Santa tras el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos. Por eso, su insistente llamado a la paz. Numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto. Entre ellos también hay niños. Y esto es terrible e inaceptable. Su muerte es signo de que no se quiere construir el futuro, sino que se quiere destruir. Llegó el lunes y el pontífice mandó un cálido mensaje a miles de hombres y mujeres que día a día anuncian incansablemente el Evangelio. Fue con motivo de la 50 semana de la vida consagrada que el Papa los exhortó a aventurarse a llevar a Jesús sin temor a todos los rincones del mundo, incluso a aquellos que parecen amenazantes. No le tengan miedo a los límites, no le tengan miedo a las fronteras, no le tengan miedo a las periferias, porque ahí el Espíritu les va a hablar. Y un aspecto fundamental para perseverar en la evangelización es mantenerse unidos a Dios por medio de la oración, una práctica esencial de la vida cristiana que a veces puede resultar tediosa y dura. Así lo explicó el Santo Padre en su catequesis del miércoles, que realizó con asistencia de público en el patio de San Dámaso del Vaticano. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Una gracia que llegará de modo especial este fin de semana de Pentecostés y que el Papa, junto a toda la Iglesia, se prepara para acoger el don del Espíritu Santo, aquel que nos consuela y el que nos anima para perseverar cada día en nuestra entrega a Dios. Robert Schuman, el padre de la Unión Europea, está a punto que el Papa Francisco reconozca sus virtudes heroicas. En las próximas semanas, el Vaticano decidirá si uno de los políticos más importantes de Europa fue también un héroe de la fe. Se trata de Robert Schuman, uno de los padres de la Unión Europea. De confirmarse la decisión del Vaticano, sería el paso anterior a la beatificación. Robert Schuman es un modelo de persona comprometida con el servicio del bien común. Creo que es una manifestación extraordinaria de lo que es la caridad del servicio al prójimo. Bernard Ardura ha sido el encargado de recopilar pruebas que demuestren que Robert Schuman vivió como un santo. Recuerda que ya como político, después de la Segunda Guerra Mundial, dedicó todas sus energías a reconciliar a países rivales en Europa y puso las bases para que no hubiera más guerras en el viejo continente. Se trata de la llamada Declaración Schuman, base de la actual Unión Europea. Los 6 países fundadores deciden compartir todos los recursos que conciernen al hierro y al carbón, es decir, la industria de la guerra. La idea es compartir los recursos que están en el origen de las guerras. Así es imposible en el futuro que Francia y Alemania vuelvan a enfrentarse. Bernard Ardura dice que Robert Schuman mostró su fe también en sus misiones difíciles como ministro de Exteriores de Francia. En una asamblea general de la ONU en Nueva York, pronuncia un discurso con una extraordinaria fuerza dirigiéndose a los representantes de la Unión Soviética, acusándolos que a través del Partido Comunista de diferentes países socavan la democracia y la autoridad del Estado. No es un hombre con miedo ni tampoco dulce y suave. No, tiene la fuerza que le da la fe. Para ser declarado santo, el Vaticano pide que se demuestre un milagro realizado por intercesión del candidato. En el caso de Schuman podría decirse que hizo un milagro en vida, pues con su plan Europa ha atravesado el periodo más largo de su historia sin guerras. Ahora
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer fue ordenado obispo, el que ya estaba designado para auxiliar de Lima, Monseñor Juan José Salaverry. Él es dominico, profesor de teología, de Biblia, y ahora incorpora pues este equipo episcopal para la mejor guía para que los fieles de Lima podamos caminar hacia Dios. Felicitaciones a Monseñor Juan José Salaverry y también a la Orden Dominicana y también a su familia. El próximo viernes también será ordenado otro obispo auxiliar, Elías Cornejo. Estamos todos pues contentos de tener buenos pastores. La ordenación fue muy sencilla, por la pandemia pues reducido muchísimo el número de participantes. Y ha sido nombrado, todavía no ordenado, obispo de Huancavelica, Monseñor Carlos Salcedo. Felicitaciones también. El Partido de Acción Popular en el Congreso, la comisión de este partido, está pidiendo la renuncia inmediata del presidente de la Junta Nacional de Elecciones, el doctor Salas, porque lo consideran vinculado a la extrema izquierda y podría influir. El Congreso en su plenitud también ha aprobado el establecer el Colegio de Historiadores del Perú para mejor conocer el Perú desde sus orígenes, su desarrollo hasta el día de hoy, para que sea de una manera muy objetiva, que haya todo un colegio de historiadores. Les felicitamos. El presidente Sagasti ha dado un informe de los 6 meses que lleva como presidente del gobierno. Él dice que se ha devuelto la confianza al pueblo y que su trabajo principal ha sido luchar contra la pandemia y que cuando él deje su puesto pues va a dejar vacunas suficientes para que al final de este año todos queden ya inmunizados o vacunados, porque va a dejar como 70 millones de vacunas. Felicitaciones también por todos estos logros. Manolo Fernández, muy conocido porque tiene también una vacuna aquí en el Perú, ha negado que se haya unido al equipo técnico de Pedro Castillo, que no se ha entregado a nadie como técnico. También queremos resaltar que este domingo va a haber 2 acontecimientos importantes: un debate de técnicos de los 2 candidatos en el Teatro Nacional a las 6 de la tarde y un concierto desde Cáritas y el Arzobispado de Lima de 1 a 5 con los mejores cantantes católicos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Este es el videomensaje del Papa Francisco por el 50 aniversario de la Semana Nacional del Instituto de la Vida Consagrada. Porque el año pasado no se pudo hacer Semana de Vida Religiosa, que comenzó allá cuando el ahora cardenal Aquilino Bocosmerino, desde la revista Vida Religiosa, empezó a mover el ambiente. Quiero agradecer públicamente a don Aquilino, el sacerdote,
el religioso, que nunca dejó de ser religioso y sacerdote, y que siempre sirve a la iglesia así. Quiero agradecer ese sembrar continuamente la inquietud por comprender la riqueza de la vida consagrada y hacerla fructificar. No solo comprender, vivirla. No solo teoría, no, práctica. En todo caso, catequesis para practicarla mejor. Así que agradezco públicamente al cardenal Aquilino todo esto. Y veo el programa, lo tengo aquí, ¿no? Veo que hay gente que tiene mucha experiencia en vida religiosa, ¿no? Y experiencia universal. Y experiencia del límite. Por ejemplo, la presidenta de la CLAR, la hermana Liliana. El límite en América Latina, tantas veces ha aparecido en el sínodo para la Amazonía. O el cardenal Cristóbal en Rabat, el límite con el mundo islámico. Y tantos otros participantes desde todo punto de vista. Me gusta el mensaje, lo estoy viendo ahora por primera vez, el programa. Y quiero decirles que estoy cerca de ustedes en la realización de esta 49-50, más de 50, Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. La vida consagrada se comprende caminando, como siempre. Se comprende consagrándose cada día. Se comprende en el diálogo con la realidad. Cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre lo que sucede, empieza a hacerse estéril. Yo me pregunto sobre la esterilidad de algunos institutos de vida consagrada. Ver la causa generalmente está en la falta de diálogo y de compromiso con la realidad. No dejen esto. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la realidad. Algunos dirán, sí, ahora esta forma moderna. No, pensemos en Santa Teresa. Santa Teresa vio la realidad e hizo una opción de reforma y fue adelante. Después, a lo largo del camino, hubo conatos de transformar esa reforma en encierro. Siempre hay. Pero la reforma siempre es camino. Es camino en contacto con la realidad y horizonte bajo la luz de un carisma fundacional. Y estas jornadas, estos encuentros, estas semanas de vida consagrada ayudan a perder el miedo. Y también es triste ver cómo algunos institutos, para buscar cierta seguridad, para poder controlarse, han caído en ideologías de cualquier signo, de izquierda, de derecha, de centro, cualquier signo. Entonces, cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología, pierde su identidad, pierde su fecundidad. Mantener vivo el carisma fundacional es mantenerlo en camino y en crecimiento, en diálogo con lo que el Espíritu nos va diciendo en la historia de los tiempos, en los lugares, en diversas épocas, en diversas situaciones. Supone discernimiento.
y supone oración. No se puede mantener un carisma fundacional sin coraje apostólico, o sea, sin caminar, sin discernimiento y sin oración. Y esto es lo que ustedes están tratando de hacer con esta semana. No es reunirse para tocar la guitarra y decir qué linda la vida consagrada, no. Sí, toquen la guitarra de vez en cuando porque hace bien cantar, hace bien. Como dice San Agustín, canta y camina, hace bien. Sino para buscar juntos de no perdernos en formulismos, en ideologías, en miedos, en diálogos con nosotros mismos y no con el Espíritu Santo. No le tengan miedo a los límites, no le tengan miedo a las fronteras, no le tengan miedo a las periferias, porque ahí el Espíritu les va a hablar. Pónganse a tiro del Espíritu Santo. Y estas semanas ayudarán ciertamente a ponerse a tiro. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Y si les queda un cachito de tiempo, recen por mí. Gracias. Y para el final de nuestro noticiero, los dejamos con la bella alabanza para nuestra Santísima Madre, titulada Anhelo. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión.
Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.